flota del Pacífico de la Unión Soviética que se encontró en San Diego con sus homólogos de la Unión Americana. En punto de las 8 horas, el Voyevoy, el almirante Vinogradov y el Argun, los 3 barcos soviéticos, entraron a la bahía de San Diego. En marchar decididamente hacia una nueva etapa de cooperación y entendimiento. Así lo demuestra la visita de la flota del Pacífico de la Unión Soviética que se encontró en San Diego con sus homólogos de la Unión Americana. En punto de las 8 horas, el Voyevoy, el almirante Vinogradov y el Argun, los 3 barcos soviéticos, entraron a la bahía de San Diego. Entre embarcaciones norteamericanas y helicópteros se desplazaron lentamente hasta la estación naval del puerto, base de 76 barcos de guerra estadounidenses. Ahí, acorazados, fragatas y otras unidades navales con su tripulación encubierta saludaron la entrada de los marineros de la Unión Soviética. En esta histórica visita, que rompe décadas de confrontación y de competencia, surgió una nueva actitud entre los militares de las superpotencias. Con el estruendo de 21 cañonazos saludaron los norteamericanos. Los soviéticos correspondieron. Más tarde, el almirante Charles Larson, comandante en jefe de la flota del Pacífico de Estados Unidos, avanzó a recibir a su homólogo, el almirante Gennady Alexandrovich, comandante de la flota soviética del Pacífico. En la ceremonia de bienvenida se interpretaron los himnos de los dos países. Más tarde, cada uno de los jefes militares destacó la importancia de este encuentro que marca una nueva etapa de cooperación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Maureen O'Connor, la alcaldesa de San Diego, tuvo palabras de aliento para los visitantes. May we steady those hands in peace, shake those hands in friendship, and always keep those hands stretched across the seas to protect our families from harm. El vicealmirante Boris Nikolayevich Pekelov, jefe y director político de la Flota del Pacífico de la Unión Soviética, dijo que en el mundo actual los gobernantes y militares deben abrir su corazón. Reconoció que la perestroika ha jugado un papel importante en esta apertura de la Unión Soviética, pero dijo que es una nueva actitud que surge del nuevo pensamiento político en su país. Los cambios que ya sabemos son grandes y magníficos. Primero que todo, usted puede ver que la Unión Soviética toma pasos unilaterales encaminados al desarme. Debemos considerar además las estructuras militares y económicas que están cambiando en la Unión Soviética. Что перестройка даст свои положительные плоды на всех направлениях. El coronel Nikolai Bebsuchenko, de inteligencia militar, expresó que esta es realmente una visita histórica porque marca el inicio de una nueva etapa de entendimiento entre los dos más poderosos ejércitos del mundo. The representatives of the armed forces beginning. Los representantes de la Armada, los representantes de las Fuerzas Armadas comienzan a hablar entre sí. Eso es muy bueno para la gente, muy bueno para el futuro y muy bueno para los niños y las mujeres. El oficial Larry Price, comandante de la Naval de Estados Unidos, dijo que este es el resultado de una larga lucha en busca de la paz. Creo que hemos recorrido un largo camino en 10 años, pero hay que regresar a 1945. Yo pude vivir esos años personalmente, yo pude ver el pasado. Creo que lo que estamos viendo ahora es que no más guerra, no más muros, no más fronteras, no más cortinas, porque ahora tenemos mares libres y abiertos. Al término de la ceremonia, los marineros soviéticos saludaron a los marineros norteamericanos, intercambiaron emblemas, se tomaron fotografías y hablaron con la gente que acudió a darles la bienvenida. Los marineros soviéticos estarán durante 4 días visitando este puerto de San Diego. En los Estados Unidos continúa el escándalo de la tripulación de un Boeing 727 que fue acusada de trabajar en estado de ebriedad. Son 3 expilotos de la línea aérea Northwest acusados de volar ebrios. Fueron enjuiciados en una sala de la corte de Minneapolis. Es el primer caso criminal de esta clase en los Estados Unidos. Son los señores... Licenciado de la Madrid, entre los propósitos de la instalación del Fondo de Cultura Económica aquí en San Diego, ¿existe posiblemente la idea de captar, de promover algunos valores de la literatura chicana que tal vez no han tenido respuesta, acceso a las editoriales norteamericanas? Así es, el fondo ya tiene publicados libros de autores chicanos.
porque consideramos que es una manifestación cultural estrechamente vinculada con la cultura mexicana. Y pensamos seguir con esta tarea de captar autores de la llamada cultura chicana para publicarlos y difundirlos de mejor manera, no solo en Estados Unidos, sino desde luego en México, en América Latina y en España, que es donde el fondo tiene red de distribución. Señor licenciado de la Madrid, usted acaba de mencionar algo que es muy importante. Dice que una de las funciones del Fondo de Cultura Económica será colaborar para que haya una mejor comprensión de México en el extranjero. ¿Usted cree que las relaciones entre México y Estados Unidos habían llegado a ser un poco difíciles, tal vez por la diferente concepción de las cosas, de la política, de la economía? Bueno, yo creo que en general tenemos mucho que hacer en un mejor conocimiento por parte de los norteamericanos de México, pero también yo diría que al revés. También muchas veces en México no tenemos percepciones suficientes sobre la realidad de los Estados Unidos. Somos vecinos, tenemos una relación crecientemente importante y compleja, y una de las bases para ver el futuro con más optimismo en nuestras relaciones es el conocimiento recíproco y el intercambio cultural. En el intercambio cultural no veo riesgos, no veo conflictos, es la parte amable de la relación entre nuestros dos países, pero que puede servir para que los otros aspectos de nuestra relación, que a veces son muy complejos, puedan desembocar en un espíritu y en programas específicos de cooperación. Señor licenciado de la Madrid, durante su gestión usted sentó las bases para las transformaciones profundas que se están viviendo en México y que ahora permiten seguramente una mejor relación de México con Estados Unidos y con muchos otros países. ¿Usted nos puede dar su punto de vista sobre la posibilidad de que México y Estados Unidos firmen un tratado de libre comercio? Bueno, ya los dos gobiernos anunciaron estar dispuestos a negociarlo. Sé que se están tomando pasos importantes en ambos países. Recientemente en México el presidente Salinas de Gortari nombró el negociador en jefe por parte de México y un importante consejo asesor con representación de académicos, empresarios, trabajadores, porque seguramente va a ser una negociación muy importante, pero muy compleja. Pero yo espero que se llegue a un resultado positivo para nuestros dos países, en beneficio de nuestros dos países, y que un mayor acceso de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos permita un desarrollo económico y social en México importante, crear más empleos e inclusive influir en el fenómeno migratorio que a veces preocupa a ambos países. Yo creo que está en el interés de los Estados Unidos que México recupere su capacidad de crecimiento, que México recupere su capacidad de generación de empleos, porque en esa medida, desde un punto de vista estrictamente económico, el mercado mexicano va a crecer, y en la medida en que crezca el mercado mexicano, en esa medida también los Estados Unidos tendrán de vecino a un cliente importante que les comprará también cada día más. Los mexicanos, cuando vendemos más a los Estados Unidos, no es para guardar los dólares, sino es para pagar las importaciones norteamericanas que mucho necesitamos. Señor licenciado, yo por mi parte finalmente una sola pregunta más. Aquí en Estados Unidos mucha gente se ha sorprendido de los cambios que se han vivido en México y se pregunta seguramente qué tan profundos serán otros cambios. ¿Qué les respondería usted a esa gente? Yo les respondería que México vive en un proceso continuo de cambio desde la Revolución Mexicana y que tenemos el récord ciertamente envidiable por muchos países de tener 60 años de paz, libertad y una democracia en constante proceso de perfeccionamiento. Somos un vecino confiable y seguro. Muchas gracias, señor. Gracias. Señor, muchas gracias.
sometime, will ya? We're gonna miss you, you stupid goof. You're finished, pal. Deal, Hitler. Well, look at this. Where do you think you're going, soldier boy? Just around the block. We're just around the block, huh? Nobody goes around the block in this neighborhood unless you get our okay, and you don't got it. Well, see, I'm new, and I just moved down the street, and you see, you know, so I didn't know. Shut up, soldier boy. What do you say, guys? 10 seconds? We'll give you a 10-second head start, then your ass is grass. 1, Wait a second. 2, Shit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,